quería preguntarles, queridos amigos, para que nos digan al oído, ¿qué significa esta tutela de Antanas Mockus en contra de la decisión judicial, porque fue una decisión judicial, para quitarle su investidura parlamentaria? ¿Qué significa esa tutela? ¿Qué significa? Y además con Humberto de la Calle como su abogado, de quien dicen o dice él que desempolvó su tarjeta profesional, pero muchos dicen que en realidad nunca la guardó, ¿no? Que esa tarjeta ha estado bastante vigente y que pues no es que la esté desempolvando, sino que la sigue utilizando como la ha venido utilizando en los últimos años. Pues es una tutela, eh, Esa oficina de abogados ha sido muy activa. claro, claro que ha sido muy activa. La dirige a un hijo de él. Así es, así es. Entonces le llovieron críticas cuando dijo que estaba desempolvando la tarjeta, cuando en realidad pues para nadie es un secreto que a través de su hijo al menos pues ha seguido muy activo en las lides del derecho. Pero, ¿qué significa esa tutela? Pues de nuevo volvemos al uso de la tutela, en este caso contra fallos judiciales, y en este pues vamos a ver qué buscará Antanas Mockus Mire, porque mire lo que dicen pues los dos, Mockus y el señor de la calle, dicen, no hubo gestión ni celebración de contrato por parte de Mockus. En otra decisión, el Consejo de Estado lo absolvió. El derecho de sus electores, hablan, Mockus ha repetido eso, ha dicho que él respeta el fallo, pero que él pide por el derecho de sus electores. sí, pero a ver, el derecho de los Entonces, electores no esos es un son derecho los... fundamental del que sea defendible a través de la acción de tutela, ¿no? Es que la tutela es para No, tutelar derechos fundamentales que no veo uno a Bueno, primera esos vista que son los estén tres siendo puntos fundamentales de pero la... violentados. perdóname, los electores no tienen derecho a elegir una persona inhábil para ser elegida. Claro. Ese derecho no existe. No, si de ese derecho hablemos del derecho de los electores del Centro Democrático, por ejemplo, que pues quedaron con menos curules por cuenta de la votación de Mockus. Ese es el derecho que debe prevalecer, el de los votos legítimos que fueron arrebatados por la inhabilidad de Mockus y su candidatura. Y ahí, Sergio, estás tratando un tema que es fundamental. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista práctico con esos votos? Porque ya la decisión estuvo tomada. La decisión estuvo tomada en el sentido de que Antanas Mockus no era hábil para contratar. Dejemos a un lado la discusión de corpovisionarios. Todos sabemos que él se lucró con esos contratos Sí, pues era el representante legal, es y que nada más y nada menos. que recibió miles de millones de pesos por ese concepto. Y entonces la pregunta clave es, ¿qué va a pasar con esos votos desde el punto de vista práctico? Claro, porque esto lo que obligaría, y yo creo que detrás de esto vienen otras acciones judiciales, lo que obligaría es a hacer una recomposición del Senado de la República, en la que necesariamente, sin esa votación, el partido Alianza Verde se vería pues en aprietos con sus curules, y obligaría a reconfigurar el Congreso, y el Centro Democrático ganaría curules de nuevo. Y eso por no hablar también del otro tema que digamos que ya es accesorio, y es el tema de la reposición de votos. Entiendo que son unos 2.500 millones de pesos que recibió el señor Mockus por la reposición de esos votos, votos pues que no merecía porque estaba inhabilitado. Claro, Pero es un tema Y lo accesorio. de la pero es candidatura de accesorio. Claudia López también. Se le complicaría porque la personería jurídica del Claro. Partido Alianza Verde se enreda sin la votación de Mockus en el Senado. Claro. Pero ¿cuál es la votación que se puso por Mockus? Pues todas las votaciones que están registradas por la lista que él presidía, ¿o no? Así es. Muy bien. Así es. Entonces, si se mantienen las cosas como están y no hay nueva cifra repartidora y no hay una nueva composición del Senado de la República, vamos a tener el contrasentido de que los votos por Mockus fueron nulos pero válidos. Claro, nulos para su curul, pero válidos para la lista. Esa sería la paradoja. A ver, ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El mismo voto No, doctor, nulo no, pero mire, válido. yo creo que detrás de esto vienen más acciones judiciales. Necesariamente
tienen que venir más acciones judiciales precisamente para hacer valer el derecho, ahí sí, de los electores, el real derecho de los electores, de quienes elegimos, votamos por otros movimientos, como el Centro Democrático, por ejemplo, y pues que no nos dieron las curules que correspondían por cuenta de los votos del inhabilitado Mockus. Antes de esas acciones judiciales, yo pensaría en algo, Vanessa, a ver si lo quieres comentar, y es que el Consejo Nacional Electoral tiene que reaccionar de que practicó un escrutinio equivocado y hay que hacer un nuevo escrutinio sobre la base de una nueva realidad electoral. Y es que hay un número de votos, el número de votos que se depositó por Antanas Mockus, que no pueden ser escrutados, porque son votos nulos por un candidato nulo. No, sin lugar a dudas, doctor Londoño, es lo mínimo que esperaría uno del Consejo Nacional Electoral, que reaccione ante esa noticia. De oficio. Es lo que uno espera, pero estamos en Colombia, recuerde. Bueno. Entonces, eso no va a pasar hasta que no haya acciones judiciales que se interpongan. Me imagino que quienes promovieron la acción contra Mockus pues seguirán promoviendo las demás acciones, porque pues el Consejo Nacional Electoral uno esperaría que de oficio lo hiciera, pero hasta que no lo muevan algunas acciones muy posiblemente no haga nada. Pero acá hemos hablado también de la carta que, por ejemplo, el abogado de Las Priella y también Iván Cancino le mandaron a Mockus, que era carta pública diciéndole que él estaba inhabilitado no solo a para Mockus, al Consejo Nacional también, en claro, esas elecciones. Entonces nadie en este país, ni Mockus, ni el Partido Verde, ni el Consejo, ni nadie hizo nada para frenar eso, porque sí, efectivamente estaba inhabilitado. Una carta firmada por 4 prestigiosos abogados en los que le advertían no solamente a Mockus, sino también al mismo Consejo Nacional Electoral que no expidiera la credencial, toda vez que él había sido elegido como inhabilitado. No le pararon bolas a los abogados y ahora, bueno, sí se viene a confirmar. Esos son los antecedentes, pero ahora la realidad, ¿cuál es? El Consejo Nacional Electoral no puede decir, no, aquí no ha pasado nada. Pues, ¿cómo que no pasó nada? ¿Cuántos fueron los votos que se depositaron por Mockus? Fueron muchos. La segunda votación más alta. La segunda votación más alta después de la votación de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esos votos no pueden formar parte del escrutinio que haga el Consejo Nacional Electoral. Lo tiene que revisar, y lo tiene que revisar de oficio. Pero, señores, aquí la justicia, en una decisión ejecutoriada, nos está diciendo que esos votos son votos inhábiles, porque son puestos por un candidato inhábil. Y entonces... No, pues tendremos que esperar, doctor Londoño. Sin lugar a dudas tendremos que esperar a que pues se defina qué va a pasar, pero también, entre tanto, esperaremos a ver qué pasará con esta acción de tutela que busca proteger algunos derechos fundamentales de Antanas Mockus. A mí no me queda claro cuáles, porque si él dice que es defender los votos de sus electores, pues hombre, la acción de tutela no es el mecanismo. No, pero entonces entonces los que interpongan la tutela tienen que ser los electores. Bueno, o los que votamos, por ejemplo, por la lista del Centro Democrático, más bien seríamos los que tendríamos que poner la tutela para que se recomponga el Congreso, toda vez que en efecto se están vulnerando nuestros derechos para elegir y ser elegidos. Pero desde el punto de vista práctico jurídico, ¿en qué estamos? Estamos en que el Consejo de Estado dijo, este señor no podía ser candidato. Luego estos votos no pueden contarse. No pueden contarse porque desaparecieron del... Más de 500.000 votos. 536.000 votos llevaban con el 97% del escrutinio, era algo parecido. Eso debió quedar en, digamos, 540.000 votos. Hay que volver a hacer un escrutinio. Claro, y la recomposición de nuevo. Con 540.000 votos, cambia la cifra repartidora, cambia todo, y el Consejo Nacional Electoral tiene que decirnos realmente quiénes fueron los elegidos. Sin lugar a dudas, yo estoy completamente de acuerdo con esa visión, pero pues de oficio yo creo que nos quedaremos esperando. Y luego está la postura del Partido Verde, porque la bandera de Claudia López y de todos ellos es que no a la corrupción, que la lucha contra la corrupción. Y en este momento lo que salen es como un niño chiquito a decir que no, y que eso no fue así, que él no era presidente y que él no sabía y que nadie se dio cuenta cuando los abogados le mandan una carta, cuando todo el mundo sabía, en vez de salir y decir, ok, cometimos un error, nos equivocamos o lo que sea, pero no. Hay un examen interesante para hacer, que es ver en qué se gastó Corpovisionarios la plata.
tengo el absoluto convencimiento de que gran parte de esa plata, si no toda, llegó a los bolsillos de Antanas Mockus. Bueno, Y que él a título, bien podía salir, pues como sueldo. o como, lo que como sea. presidente de Sí. Corpovisionarios, como representante lo que legal fuera. que era. Claro. No solamente de ese último contrato, sino de los contratos anteriores. Claro, porque ese último era el de la gobernación de Cundinamarca, pero hubo otros. Muchos, pues por valor Los de contratos de la paz. 4.000 millones de pesos, me Algo así, parece algo así. que fueron los contratos que celebraba Mockus, porque ¿quién contrata a corpovisionarios? Nadie. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No, es que ese es el movimiento de Antanas Mockus. Claro. Y Antanas Mockus va a defender la paz. Entonces le vamos a dar una plata para que defienda la paz. ¿Quién? Corpovisionarios, no, Antanas Mockus. Eso casi que era intuito persone. Casi. Simplemente con un mascarón de proa que era Sí, a corpovisionario. través de una persona jurídica. En todo caso, el Consejo Nacional Electoral debe rectificar el escrutinio que hizo. Y si no, entonces tiene que venir una demanda contra el Estado, que va a ser una demanda muy complicada, porque ¿a quién posesionan entonces? ¿Al siguiente de Antanas Mockus? Van a decir, un momentico, No, ¿cómo porque decir que el no siguiente les de dan- no Antanas les da la Mockus? votación. A ver cómo es la votación y a ver cómo es la cifra repartidora. Y a ver cómo es la personería jurídica, que es en realidad lo que decía Vanessa es, claro, ahorita los verdes están pataleando, pero están pataleando porque están asustados, porque saben que esto puede implicar que pierden la personería jurídica, y que pierden la personería jurídica significa, entre otras cosas, que pierden la posibilidad de la candidatura de Claudia López a la alcaldía de Bogotá. Personería jurídica, además, que recordemos, se cimienta sobre la personería jurídica del M19, porque el partido Alianza Verde hoy está pues construido sobre el que alguna vez fue el partido del M19. El Partido Verde. Eso es curioso, pero vale la pena que se lo contemos a nuestros oyentes. ¿Qué se hicieron todos los partidos comunistas de Europa cuando se cayó el muro de Berlín? A ver, Vanessa, usted que es conocedora de la política de Sí, Europa. pasaron a ser partidos verdes. De hecho, hay un libro que Todos. se llama, que habla de la sandía, la patilla. Son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Los partidos comunistas se convirtieron en partidos verdes en Europa. Entonces tenían la disculpa de que estaban defendiendo el medio ambiente. No, pero y gran de que disculpa, porque querían- en Colombia Claro. ni decirlo, ¿no? Pero los verdes allá. Y entonces aquí copiamos y también tenemos el Partido Verde, que es el Partido Comunista, el partido de extrema izquierda, Sí, una sandía. una sandía. me parece Y muy bien. entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es alguna cosa, pero alguna cosa tiene que pasar. Que nos digan que todo cambie para que nada cambie, como dice en El Gato Pardo. Todo el cambie autor para que dice, todo siga igual. para que todo siga igual, que todo, sí, es Que cierto. todo cambie para que Para todo siga que igual. todo siga igual, que todo cambie. Es Eso. la frase exacta que aparece en El Gato Pardo. Entonces, ¿listos? Entonces, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? El señor estaba inhabilitado. Si estaba inhabilitado, no podía ser el candidato. ¿Cuál hubiera sido la suerte del Partido Verde? Ni idea. Si en lugar de Mockus hubiera aparecido el que está de segundo en la lista, ¿cuántos votos hubieran sacado? Nada, o muy pocos. Pero eso no se puede reconstruir sobre hipótesis. Eso hay que decirle, señor, esa votación de Antanas Mockus, por decisión de la justicia colombiana, del Consejo de Estado, eran votos inhábiles porque el candidato era inhábil. ¿O no? ¿O puede haber votos válidos por un candidato inhábil? Sí, no pueden ser inválidos para una cosa y válidos para la otra. Necesariamente, si son inválidos para todo, para No, todos los efectos. Y me parece que esto es de una trascendencia enorme. Para la votación en Bogotá, por ejemplo, importantísimo. ¿Claudia López es candidata de quién? De un De partido... un partido cuya personalidad jurídica no es... No puede mantenerse. No se puede mantener. No puede mantenerse. Porque es el resultado de una corrupción, de un señor que a sabiendas y de un partido que a sabiendas se metieron a captar votos de los ciudadanos cuando el señor estaba inhabilitado. Claro, y es que lo metieron de último minuto como una estrategia electoral que entre comillas les funcionó, pero bueno, ahora se les desbarata y se les Claro desbarata. que les funcionó porque esa tontería. sin Mockus Sin ellos Mockus no hubieran no habrían nada, conseguido esas ni una sola curules, curul, ni nada eso de es cierto.
¿Qué y hubiera perdían valido? la personalidad jurídica. ¿Qué valdrían los verdes sin Mocus? Nada, nada. Y menciona usted, doctor Londoño, el caso de Bogotá. Bueno, Bogotá sigue abriéndole la puerta a más candidatos. Ahora tenemos a Carlos Fernando Galán. Desde esta semana lanzó su candidatura. Eso lo hizo el pasado martes en el Jardín Botánico. Y tenemos de nuevo a Galán compitiendo por la alcaldía de Bogotá. Y aquí es donde tenemos que... Confirmas, pero aquí es donde tenemos que pensar con mucha calma qué va a pasar y lo de las alianzas, porque los egos ya hemos visto en lo que terminan. Divide y reinarás. Un poco de candidatos, cada uno con su ego, ninguno cede un espacio y por la mitad pues se mete alguno con una votación muy bajita que no le da gobernabilidad además y termina pues de alcalde de la ciudad. Como Petro. Como fue el caso de Petro. ¿Con qué proporción de votos, con qué porcentaje de votos fue elegido Petro alcalde de Bogotá? ¿30 y algo por ciento? 35 me parece. Bueno, entonces con el 35% tuvimos alcalde. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Y bueno, la votación fragmentada, en este momento tenemos a María Andrea Nieto de candidata, tenemos a Carlos Fernando Galán, tenemos a Miguel Uribe Turbay, tenemos a Ángela Garzón del Centro Democrático, a quien sinceramente veo que las bases no le quieren caminar, hay que decirlo y ser francos en eso, y está Claudia López. Son esos los que están en la baraja. Se habla mucho de la posibilidad de David Luna candidatizándose, pero bueno, habrá que esperar a ver qué va a pasar con David Luna. A propósito, cuénteme al oído cómo es la candidatura del doctor Uribe, del exsecretario de Peñalosa. ¿Es la continuidad de la alcaldía de Peñalosa? Es una cosa muy curiosa eso, ¿no? Porque uno pensaría que es la continuidad o que por lo menos, es decir, si uno está en un trabajo y está haciendo algo y uno cree que eso está mal, uno renuncia o dice públicamente, jefe, yo no voy a hacer eso porque creo que eso está mal. Sin embargo, él renunció, pero para lanzarse. Pero ¿no? para lanzarse, ¿no? Claro. Y cuando se le cumplió el plazo, para lanzarse. Claro, ¿no? al final del plazo. Entonces uno creería que él estuvo de acuerdo con todo lo que hizo Peñalosa. Él dice que no se puede interpretar su candidatura como una continuidad de Peñalosa. Y entonces, ya es raro. ¿Y entonces qué es? Sí. No, digamos, eso podría decir él, no, voy a cambiar y ya no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo Peñalosa, pero entonces estuvo durante bastante tiempo haciendo cosas que no estuvo de acuerdo y se quedó callado. Va por firmas, ¿no? Recordemos el va por ¿Cuál firmas. es la visión de Bogotá que tiene el doctor Miguel Uribe? ¿Cuál es la visión de Bogotá distinta de la de Peñalosa? Bueno, pregunta. No, en esos debates, bueno, el del martes, por ejemplo, es un debate que no se ve, digamos, muy a fondo, que tengan alguna visión de Bogotá o que uno pueda decir, tienen un plan No hay estructurado. pensamiento. Bueno, pero Sí, ninguno no hay. de los candidatos, Pero sí, ¿no? claro, hay que decir que Es que- Miguel Uribe sí es una persona que se le nota que conoce Bogotá. Es el que más la es el conoce, es más que su articulado. cargo de secretario de Claro. gobierno de la capital Le le dio para permitió, conocerlo. claro, Sin lugar a conocer dudas todo es el eso, que sí. mejor conoce la ciudad y sus problemáticas. Pero la visión de ciudad, si usted pregunta, la visión de ciudad que tienen los candidatos, pues muy difusa, por lo menos por lo pronto. Y hay temas fundamentales. Yo creo que uno de los temas en los que más se quiere fijar la gente en este momento es el de la movilidad. ¿Qué va a pasar con el metro, con el Transmilenio, con las avenidas troncales? Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es el de la seguridad. Yo creo que esos son los dos temas principales sobre los que se van a construir estas campañas a la alcaldía de Bogotá. Samuel Hoyos tenía una visión muy interesante sobre la ciudad. Recuerden cuando le hicimos el reportaje aquí en La Hora de Que la Verdad. también conoce mucho la ciudad y también la ha recorrido de palmo a palmo. Él ha recorrido y ha buscado los votos en todos los rincones y tenía la idea de que Bogotá no puede seguir como está. En una ciudad donde una persona duerme en Suacha pero tiene que trabajar en Suba. Pues no es posible. En medios de comunicación que no existe y en vías que existen menos. Claro, porque eso son las ciudades dormitorio, el fenómeno de las ciudades dormitorio se da mucho, por ejemplo, en Europa, pero en donde tienen líneas férreas que comunican a esas ciudades con las capitales, con los sitios de trabajo, pero por supuesto el metro que se extiende hasta ciudades dormitorio. Pero aquí en Bogotá esto es una crueldad. Claro, personas que se demoran 3 horas, 4 horas en llegar desde su casa hasta el trabajo, A trabajar. para llegar ahí trabajar 8 horas y devolverse otras 3 o 4 Eso es horas hasta su inhumano. casa. Eso es inhumano. Detrás está lo que Petro reconoció muchas veces, y es que él subió los impuestos en Bogotá para que fuera caro, para que sea caro vivir en Bogotá.
para que sea caro vivir en Bogotá con unos efectos absolutamente desoladores. No veo que haya tenido seguimiento ninguno. Y es que salgo poco, pero cuando salgo, a mí me prohibió el médico hace mucho tiempo que yo leyera o escribiera en un carro en movimiento. Claro, se le daña, se le desprende la córnea, lo que le dicen a uno desde chiquito, ¿no? Entonces, Sí. entonces tengo que mirar para alguna parte y veo a los edificios y me pongo a contar en cuántos edificios está el gran letrero de se arrienda o se vende. Sí, señor. Y esto es uno encima de otro, es una procesión y en todos los lugares de Bogotá. Gente que no puede pagar el impuesto predial, que no puede pagar la valorización, que no puede mantener la propiedad privada. La propiedad privada fue destruida por el señor Petro y por el señor Peñalosa a través del impuesto predial y a través del impuesto de valorización. La gente no tiene con qué pagar. Esa es la verdad. Y si no, ¿por qué están vendiendo y arrendando todos los edificios? En todos los edificios un apartamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por esa razón. Yo no había visto nunca en la historia un espectáculo como esos. Tal vez en la época de Samper, cuando estaba que se caía por el proceso 8000, hubo una sensación parecida y un abandono total de toda idea de invertir en la ciudad. La gente decía, yo no quiero invertir acá. Y eso es lo que está pasando en Bogotá. ¿Y qué es lo que proponen los candidatos a los alcaldes para rectificar eso? ¿Qué propone Miguel Uribe, por ejemplo? ¿Por qué no le hacen esa pregunta? Hay que hacérsela. Nosotros lo tenemos que llamar. Claro, lo vamos a llamar, por supuesto, si persiste en su candidatura, que le parece lo más posible, para que nos diga qué concepto de ciudad tiene. Samuel Hoyos la tenía clara. Aquí tenemos que organizar unas ciudades que dentro de ellas mismas tengan las condiciones para que la gente viva, que tengan el hospital, que tengan la escuela, que tengan los lugares de trabajo, hacer polos de desarrollo alrededor de los cuales surja un espacio de ciudad. Pero esto... No tenga que atravesar la ciudad de un extremo al otro para trabajar, por ejemplo, que la gente pueda vivir. Yo le repito que eso es inhumano, Sergio. Le repito que eso es inhumano. La gente que tiene que desplazarse 2 o 3 horas hasta su lugar de trabajo es una gente que está sometida a un estrés y a una fatiga que no es compatible con la dignidad de la persona humana. Es que no puede ser. No Pues puede suceder. de ahí vienen necesariamente temas como qué va a pasar con el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT. Digamos que esa es la herramienta para hacer correcciones en materia urbanística y de expansión de la ciudad. Si vamos a hacer grandes concentraciones en la ciudad o si por el contrario se va a seguir expandiendo. Todo el tema de la expansión, por ejemplo, hacia el norte es uno de los temas. Y bueno, ya veremos qué dicen los candidatos con respecto a esa manera de desarrollar la ciudad. Y el otro tema que también resulta muy relevante, también conectado con la movilidad, es el concepto de la ciudad-región, precisamente con las ciudades dormitorio. Mosquera, Funza, Madrid, Soacha, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Sopó, bueno, todas estas ciudades, La Calera, que es el segundo piso de Bogotá y ante la cual nunca se hizo el famoso túnel, ni el metrocable, ni nada. Ni la carretera. ni la Es una carretera, carretera no, de unas cuadras y no se ha construido. Y desde que tengo memoria la están anunciando. Claro, Entonces todo ese tema de ciudad-región yo creo que también hay que ponerlo en el centro del debate y sería muy interesante conocer las posturas de los candidatos frente a este tema, porque pues los bogotanos, cuando digo bogotanos no necesariamente los que nacimos en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad de absolutamente todos los colombianos. Aquí vive gente de todo el país que por adopción se vuelven bogotanos, pero también tiene ese problema la ciudad, ¿no? Y es que es de todos y es de nadie. Entonces la gente no le guarda ese cariño que obliga sí, pero a yo diría que preservarla. la solución no va por intentar frenar que la gente se vaya o de alguna forma desincentivar que la gente se vaya, porque es que irse de Bogotá es un refugio para aquellos que están siendo robados por el Estado a través del predial, de la valorización, de todas esas cosas. Lo primero que hay que enfrentar son esas cosas, que dejen de robarle a la gente. O sea, uno no puede ver acá cosas como que hay gente súper pobre que sale en los noticieros, las entrevistan y la casa se ve en ladrillo limpio
y dicen que es que le tienen que pagar 2, 3 millones de valorización, de un momento para otro se les valorizó la casita y que ellos van y reclaman y les dicen, no, usted pague, que nosotros luego de que pague hacemos el estudio y si nos equivocamos le devolvemos la plata. A mucha gente le pasó eso, se le dobló el valor del impuesto predial en la noche del 31 de diciembre, de modo que se acostó con un patrimonio. Y hizo fiesta y tiró serpentinas y tal, y amaneció rico. Se le valorizó por la noche, se le valorizó la casa. Eso es inaudito, eso es inaudito. Y uno no ve un pensamiento compacto, un pensamiento global de un partido político que salga a decir nosotros defendemos este modelo de ciudad y esta forma de vivir los ciudadanos y esta solución a los problemas fundamentales y esenciales. El problema de la inseguridad que ustedes mencionaban, que es un problema pavoroso, que tiene mucho que ver, mucha conexión con los niveles de desempleo y de informalidad, porque es que nos estamos metiendo una mentira, la comentábamos con el señor director del DANE, que es muy objetivo en eso. ¿Qué es un empleo informal? Explíqueme qué es un empleo informal. Dígame si con un empleo informal una persona se puede considerar satisfecha como parte de una sociedad que le da empleo. No, empezando porque esa gente no cotiza para pensión, no cotiza para salud, y bueno, es gente que definitivamente nunca se va a pensionar. No, Es que es como aplazar el problema, ¿no? Porque este problema... Sí, y todo eso también tiene que ver con la justicia, porque pues en un lugar donde a usted lo cogen robando, pero lo sueltan, los policías lo cogen, pero lo sueltan al otro día. Ah, claro, el tema de la reincidencia es roba inmensa. Y roba porque pues no le va a pasar nada. El tema de la reincidencia y que también va de la mano, sí, con el tema de impartir justicia y también con el tema del hacinamiento carcelario, ¿no? Que a propósito... No se ha nada, ¿no? Ni se ha anunciado que se va a construir nada. No, señor. Entonces, y eso está en manos de la ministra de Justicia, que no tiene ni idea, que no sabe dónde está parada en esa materia. Y es que en los 8 años de Santos no se construyó un calabozo. El último ministro que construyó cárceles fue Sabas Pretel. Y construyó un poco de cárceles muy bien construidas. Estamos viviendo de ellas, pero ya con unos niveles de hacinamiento que son inhumanos. Me parece que usted es muy injusto, doctor Londoño. El calabozo que construyó Santos, pues se traduce en unas curules muy cómodas. Eso mandaron a hacer unas sillas muy cómodas para los de las FARC, para darles congreso por cárcel, porque ahí siguen. Es la única cárcel que construyó Santos. ¿Será la pena alternativa esa, de la que nos va a hablar la JEP algún día? Porque yo le sigo preguntando a la JEP y me lo sigo preguntando con todos los ciudadanos que es una pena alternativa. ¿Ah? ¿Por qué no nos dicen al oído? Los magistrados de la JEP también se lo están preguntando y esperando que alguien se las invente. Bueno, pero se han demorado un ratico. Sí, ¿Qué es una pena alternativa? Y entonces hablan, debería el Congreso establecerlas, ¿no? Y salen con discursos y la presidente de la o presidenta, Linares. la señora, no, la de la Corte Constitucional, la señora, ¿cómo se llama ella? La vecina de los... La vecina de los Santos. De los hijos de Santos. Esta señora decía que no, es que cuando uno tiene que confesar los delitos que ha cometido y cuando uno tiene que prometer que no va a incurrir en esos delitos. Gloria Estela Ortiz. Y entonces esas son las penas. Todos los delincuentes del país van a levantar la mano a decir yo también soy capaz de declarar que nunca más voy a cometer delito y que estoy muy arrepentido y que tengo mucho dolor de corazón. Suéltenme, sáquenme de aquí. ¿Y por qué no? Suelten a todos los violadores, entonces. Ay, pero ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si van a soltar a los violadores de las FARC. Sabe que ha habido unas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Cuando niñas de estas de la Corporación Rosa Blanca, señalando por ejemplo a Timochenko, le dicen yo tengo un hijo suyo, ¿por qué no aparece una autoridad que diga un momentico, venga para acá, una prueba de ADN a ese muchachito y al señor Timochenko? Eso es que estamos en el año 2019 y eso pues ya científicamente es no solamente viable, sino que muy rápido, ¿no? Y es un juego, eso es cosa de unos minutos. Venga, hacemos un estudio
Y si usted Ya se es el hipoteco padre, y ya y está. usted si es el padre de este muchachito, va a responder, va a tener esta paternidad responsable, pero Claro. además Responder por alimentos, pero también responder penalmente porque eso confirmaría Porque era la usted, menor violación. de edad. usted violó a esta Ah. niña y esta niña era menor de edad y entonces este niño es hijo suyo y eso se hace en un momentico. ¿Por qué no lo han hecho? Porque No, está en de manos de hecho, la JEP. uno de los grandes miedos que dicen ellas cuando hablan es que les da miedo que les maten a sus hijos porque sus hijos son las pruebas vivas de las violaciones. Claro. Y de hecho, una de las cosas que más decía Salud Hernández cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, que ustedes recordarán, yo no recuerdo exactamente cuál es la cifra, pero había un montón de niños que las FARC tenía y una de las peticiones del lado de la derecha y de quienes nos opusimos al acuerdo era liberen a esos niños antes de que se haga cualquier tipo de acuerdo. Y lo que decía Salud Hernández casi todos los días, yo me acuerdo, era a esos niños los van a matar porque esos niños son las pruebas de Claro. todas las desgracias, de todos los crímenes que cometieron y esos niños nunca aparecieron, a esos niños los tuvieron que haber matado. Bueno, queridos amigos, ¿y por qué alguien no me cuenta al oído cuánto vale el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y cuánto? Con la Navidad que le colgaron, Ah, con los articulitos que doblaron el Para- plan o sin ellos. para gastos inmediatos. Claro, ¿Por porque qué ya, no? ya además nos había dado el dato de 1.100 billones de pesos, costo plurianual de este plan de desarrollo. Pero eso puede ser a 10 años, quién sabe cuántos años sea. No, pero para este año, porque los congresistas no metieron artículos en el Plan Nacional de Desarrollo para un trabajo No, y eso para es un pa' allá gasto. porque las Esto es para allá, elecciones- porque las elecciones son en octubre claro. y ellos necesitan mostrarse en sus regiones como los autores de un determinado proyecto. Y tenemos que mirarlas con absoluto detenimiento. Yo creo que ese cálculo no lo ha hecho nadie. Uno esperaría que el ministro Carrasquilla Sí, ya no. lo haya hecho. El ministro sí debe haberlo hecho, debe estar con una Pero taquicardia. bueno, si lo hizo, lo engavetó. Es decir, si lo hizo, sáquelo a la opinión pública y No, muéstrele porque a la el opinión jefe es pública. Iván Duque. Si el jefe le dice a usted, Bueno, usted tiene pero- que hacer magia con esto. O trabaje de manera No, pero coordinada igual, con su pero, a ministra ver. del Interior. Tiene que hacer magia, pero ¿de dónde sale la magia? La Porque magia es endeudamiento, es subir impuestos, otra reforma y poner IVA, no sé. que lo está diciendo ya es ANIF o Fede Desarrollo. Anif. Anif. Sí, Es ANIF, la Asociación de Instituciones Financieras, es decir, la que preside y dirige y es el motor de ella, Luis Carlos Sarmiento. Está diciendo que hay que poner más impuestos. Sí, y que la reforma tributaria se quedó absolutamente corta. Bueno, y entonces, Y que hay que hacer una antes del 2022 de nuevo, pero una de fondo. una de fondo, una de verdad. Sí, y también de paso, también hay que hacer, y lo decimos desde acá, desde la hora de la verdad, también hay que hacer una reforma pensional, pero estructural, no meter un articulito en el plan de desarrollo, que es el que está intentando sacar el gobierno en este momento. Pero lo que necesitamos es proyectos estructurales, no articulitos ahí No, pero es que no quieren escondidos, disfrazados de micos. el costo político, que es lo que le pasó a Macri. No quieren asumir el costo político de hacer ese tipo de cosas. Bueno, y entonces el tema de las pensiones, ustedes oyeron a Oscar Iván Palacio, pues en la memoria de la gente quedan esas disquisiciones de un verdadero especialista en la materia. ¿Qué se va a hacer finalmente con las pensiones? ¿Y por qué la gente se quiere pasar del régimen de los fondos de pensiones a Colpensiones cuando se va a jubilar? ¿Qué es lo que descubren? Con cuentas, con papel y lápiz, eso no es con suposiciones. A ver, ¿con cuánto me voy a jubilar yo en el fondo de pensiones? ¿Y con cuánto me iba a jubilar con Colpensiones? Es que me van a jubilar con la mitad de lo que yo tenía para jubilarme. A ver, ¿y quién no me... Y que a Colpensiones no le alcanza, no importa, pues la nación pone. Claro, es que La eso, nación esa pone es la para bola completar, de ahí es donde nieve. está el hueco que Esa es la preocupa bola a de nieve tantos, porque, empezando a la ministra claro, de Trabajo. porque el Estado nunca quiebra. El Estado somos todos y nos endeudan y siguen ahí. Sí, aquí nos Y entonces de seguimos alguna endeudando. parte van a sacar De algún dinero, lado pero es sale, una claro. bola de nieve porque evidentemente no es una solución que la gente se pase a Colpensiones cuando estamos viendo que el sistema no funciona, porque hay muy pocas personas que mantienen la pensión de mucha gente y no va a funcionar a largo Claro, no es plazo ni a sostenible. mediano plazo. Sí, es una Pero bola. las reformas estructurales no se ven, se prometen, muchos se cacarean y no se ven. Entonces sí, aquí necesitamos en este país reformas estructurales, tanto en materia financiera como en materia pensional. Vamos a ver qué va a pasar entonces con esos dos temas que por supuesto son fundamentales.
Pero a propósito de lo de los recursos que son de todos, que como la plata es de todos y no le duele a nadie, yo me pregunto hoy, ¿cómo hace uno para acceder a una vivienda, pues que el Estado le regale a uno una vivienda? Vemos la tragedia de Rosas en el Cauca. Ahora el gobierno sale a prometer la construcción de 150 casas. Yo como abogado me pregunto, y le pregunto, doctor Londoño, ¿cuál es el sustento jurídico para que el Estado regale casas? ¿O qué hay que hacer para que me regalen a mí una casa? Yo también quisiera que el Estado me regalara una casa. Claro. ¿Por qué no se la van a regalar sino a los que se encaramaron en una montaña en Rosas? Así es, esa es la pregunta, doctor Londoño. Bueno, y entonces se vino la montaña y ellos habían dicho, esta montaña se va a caer. Y nadie les paró bolas, o les pararon bolas y no atendieron y dijeron, no, pues esperemos que esa montaña no se caiga. Se cayó. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿37 muertos? Pues ya va en más de 30. Las labores continúan, pero... Muy bien. Pero sí, y entonces ahora les dicen a esa gente, a la que está allá, a eso les vamos a regalar casas. Y entonces no tienen derecho todos los que están en situaciones parecidas. Esas invasiones en Manizales, invasiones atroces que promovieron unos políticos de cuyo nombre no quiero acordarme aquí, y que eso se va a caer en cualquier momento y en cada invierno se caen. ¿Y a esos por qué no les dan casas? No, ¿Y claro, por qué les dan casas a los de Rosas? Y yo me hago una pregunta. Yo tengo una casa, la tengo asegurada. ¿Dejo de pagar entonces el seguro y pues porque tengo la tranquilidad de que el gobierno me reconstruye o me regala una casa si se cae mi casa? Porque ¿para qué son los seguros, no? ¿Para qué son los seguros? Si el gobierno con la plata de todos me repone la casa o me da una mejor incluso. Para eliminar el riesgo, no, eso no. Bueno, pero en fin, lo cierto pues es que el gobierno ha salido a decir, yo le voy a construir casas a los 150, que están allá en 150 Rosas. casas. 150 casas. Y entonces le van a preguntar aquí y allá y acullá, y a mí por qué no. Claro, Y a mí claro, ¿por qué es no? que esa es la pregunta. ¿Por qué no para todos los colombianos? ¿Por qué solamente los que estaban encaramados allá en Rosas? Claro, cuando hay muchos encaramados en muchas partes, Sí, que, no, pues que- por no ir más lejos, aquí en Bogotá, en la localidad de Usaquén, allá arriba en las faldas de la montaña. y en, Cerrito, y en Ciudad Bolívar, y en Ciudad en Bolívar también, por supuesto. cuánta gente que está encaramada en sitios que se van a caer en cualquier momento, pues que digan, yo también quiero casa, y con el mismo derecho, y dónde queda el principio de igualdad constitucional. ¿No? Entonces, o casas para todos o casas para nadie, pero bueno, en eso Casas- estamos. Y casas 150 casas que se anuncian por parte del gobierno nacional. Casas regaladas, 150. Y entonces ya tranquilizamos la conciencia y los del resto del país que esperen en No, situaciones. el presidente que sienta esto es tranquilo que si se le cae la casa, Bueno, todos los colombianos le pagamos una nueva. bueno, pero recuerde que el doctor Vargas Lleras fincó todo su porvenir político en el regalo de casas Pero fue una apuesta que no le dio frutos, ¿no? y se fue por todas partes regalando casas. ¿Y por qué le regalaba casas a unos y a otros no? Y entonces la gente se pregunta y diga, pues a ver, busquemos dónde tenemos un entronque, dónde hacemos algo para que a mí también me regalen las casas. Claro, esa es la pregunta. Y bueno, Vargas hizo eso, repartiendo casas y repartiendo coscorrones, porque ahora también, a propósito de elecciones y de coscorrones, se ve al candidato Ahumada, que era el escolta de Vargas Lleras, el que recibió el coscorrón, renunció a la policía y ahora es candidato al Consejo de Bogotá. Ah, ¿por qué partido? No, No será por cambio radical, porque le meten otro coscorrón. Entonces, ¿por cuál será? No sé, Bueno. venga, no sé por qué partido es, pero bueno, anuncia su candidatura luego de haber recibido coscorrón de Vargas Lleras. Bueno. Obviamente no tiene el aval de Vargas Lleras, lo que tiene es el recuerdo de un mal coscorrón. Bueno, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes al oído.